ni cosa de esa que ¿eh? Allá estaba la familia de Pablo que vive allá en New Jersey, días sin poder salir ni de la casa, ahí encerrados ahí porque la nieve los ocultó allí. Y nosotros no tenemos eso, así que no nos podemos quejar, estamos contentos. Ujú. Aunque ellos también. Bueno, pues en esta mañana, no sé si recuerda lo que compartimos el domingo pasado, a veces pasa una semana y ya se nos pasó, ¿no? Pero hablamos de la puerta, ¿recuerdan? Estuvimos hablando que Él es la puerta, que por donde nosotros entramos, que Él es el que abre y nadie cierra, y Él cierra y nadie abre. Y cuando Él cierra, olvídate, ahí nadie va a poder abrir. Pero sabemos que Él se constituyó puerta, así como Jesús tiene muchos, podemos decir, oficios, ¿no? O caracteres, así como Él es el pastor, así como Él es la luz, como Él es la sal. Él siempre se constituyó en las cosas básicas de nuestra vida, porque nosotros no podemos vivir sin luz, no podemos vivir sin sal, o sea, no podemos vivir nosotros desprotegidos, necesitamos ese pastor. Y el Señor llenó todo ese requisito. Bueno, los que quieran realmente, pues, usar esos requisitos, ¿no? Se van a dar cuenta que verdaderamente el Señor ha llenado todas las necesidades básicas nuestras. Y después se constituyó el proveedor. Dijo que Él es el proveedor. Pero tenemos que ir a Él. Porque a veces queremos decir, bueno, Él es el proveedor, pero yo tengo que ver cómo yo hago esto, ¿no? ¿Eh? Nuestro apoyo está en Él y estamos aprendiendo. Ahora bien, cuando vemos lo que yo voy a compartir, este es el título de un poquito largo, pero dice, abrimos la puerta para ser uno con Él. Hay un plan, Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir, porque todo lo que Él ha decidido o todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Los profetas lo que anunciaron, cosas que parecía que nunca iba a pasar, pasaron. Y cosas que van a pasar, que muchos están pues interpretándola a su manera, van a pasar. O sea que nosotros no podemos estar, dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. O sea, se va a cumplir todo. Y nosotros estamos en medio de este cumplimiento. Y en medio de este cumplimiento nos hacemos responsables, somos responsables. Porque cuando conocemos, somos responsables. Si no conociéramos, pues no somos responsables. Porque cuando nosotros conocemos que algo puede dañarnos, nos cuidamos. Pero cuando no nos cuidamos, no tenemos cuidado. Pero sabemos y gracias a Dios que hemos podido aprender algunas cosas hasta este día de hoy y ser parte del propósito que Dios tiene para estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. No son tiempos de terror, son tiempos de alabanza, tiempos de adoración, tiempos de conocer a Dios cara a cara. Si Moisés hace tantos miles de años pudo verle a Él, no le vio su cara, pero le vio sus espaldas, que era el sacrificio de Jesús. Eso fue lo que él vio, unas espaldas destrozadas. Y eso lo hizo a él fuerte para poder caminar la otra milla que tenía que caminar con ese pueblo. ¿Cuánto más nosotros que el Señor se ha presentado y se ha mostrado tal como Él es, mostrando lo que es un hombre nuevo? Cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a enseñarnos cómo es Dios. O sea, Él no vino a decir, mira, aquí llegó Dios y le voy a decir cómo es Dios. No, porque ya Él era Dios. Él vino a mostrarnos cómo se podía vivir aquí en la tierra en una nueva naturaleza. Y Él vino a mostrar la naturaleza del nuevo hombre, porque el viejo hombre no llegó a nada. Entonces Él vino a eso. Él vino a hacer esa puerta, vino a ser el que comenzaba esa obra. Entonces nosotros lo estamos viendo a Él como que, wow, Él es el precursor, el que fue primero, el que vino a abrir completamente el misterio de Dios. Y para abrir el misterio de Dios tenía que haber sido Dios. Y entonces él vino, pero siendo hombre, porque no podía venir siendo Dios, siendo intocable, siendo, como dice, Dios es espíritu. No podía, él tenía que tomar cuerpo, tenía que tomar carne. Y tenía que tomar la carne de nosotros. ¿Para qué? Para ser semejante a nosotros, como dice. Y se hizo siervo, se hizo semejante a nosotros en todo, menos que nunca pecó. Esa fue la diferencia tan grande. Nunca pecó. Pero lo que lo capacitó a él, siendo que en él estaba la carne de María, o sea, él era parte de la naturaleza
de la madre, ¿no?, de María, pero engendrado por el Espíritu Santo, él podía pecar. Él podía pecar. ¿Por qué razón el enemigo lo tentó? Y lo llevó ahí al monte aquel y le dijo, échate abajo, y le dijo, haz que las piedras se vuelvan pan, y lo trató de tentar en las 3 áreas que pueden ser tentadas, que es en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y pudo caer, pero como él estaba sujeto al Padre, y era uno con el Padre, nada de esta cosa pues le afectó. Al contrario, el enemigo huyó, porque le dijo, vete delante de mí, Satanás, porque escrito está, a solamente tu Dios adorarás y a él solamente servirás. Así que mira, y se fue. O sea que él pudo haber caído, pero él vino a mostrarnos. Dice aquí, y vuelvo y repito este versículo que se encuentra en Apocalipsis 3, versos del 20 al 21, que lo hemos estado leyendo porque habla de puerta. Él es la puerta de justicia. Él es el que vino a hacer justicia. Él es el que vino a decir, mira, la obra que hizo Dios cuando hizo al hombre no estaba mal, pero el hombre la echó a perder porque se comió un menú diferente al que Dios le dio. Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles, pero él prefirió comer de algo diferente. Y eso fue lo que lo debilitó, lo tumbó completamente. Y de ahí en adelante entró la muerte, dice, y la muerte entró por Adán. Pero la vida entra por Jesús y él viene a traer la vida. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El poder ganar la autoridad de poder sentarnos en el trono de él, solamente yo creo que lo puede ganar en nuestra unidad con él, con Dios. Porque Jesús dice, el Cordero, el canto que cantamos ahorita, dice, ahí está en su trono y al Cordero a su diestra. Él ganó una posición, porque si Jesús llega a pecar, él no se puede sentar ahí. Él no puede tomar ese lugar. Y por esta razón dice, el que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, de la misma forma que yo me he sentado con mi Padre en su trono. Mire, yo mirando aquí la historia de las guerras, déjeme decirle, a veces leemos las historias aquí, no sé si lo han leído toda la Biblia, pero ahí en todas las guerras tan sangrientas que hubieron en la historia de Israel. Ustedes saben que Jerusalén fue destruida 29 veces. Fíjense cuántas guerras, cuántas cosas han pasado por lugares que nosotros ni nos imaginábamos. La historia es bien sangrienta en muchos aspectos porque muchos peleaban por el trono. El trono era el lugar pues preferido, ¿no?, de todos aquellos, y todavía lo es. Pero en la historia vemos que el trono no se gana a la fuerza. El lugar de posición en Dios no se gana a la fuerza. David se ganó el trono sin comerla ni beberla. Solamente Dios dijo, me gusta el corazón de aquel joven. Era un niño, era un muchachito. Me gusta el corazón de aquel joven. Me gusta, va a ser un rey bueno para Israel. Samuel, ve y úngelo. Yo quiero que vayas a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y entonces él fue, no sabía el plan de Dios. Él sabía que Dios quería ungir a alguien. Y tenía que ser un hijo de Isaí. Tenía 8 hijos, Isaí. Le dijo, bueno, pues, ok. Fue allá, agarró su redoma y llévala escondida, porque si se entera Saúl que tú vas a ungir a alguien para rey, va a haber problemas. Dile que no vas, que vas a ir allá a hacer esto, aquello. Bueno, Dios le dio la estrategia. Y él se apareció con su redoma de aceite, porque el profeta cuando iba con su redoma de aceite, cuidadito, iba a ungir a alguien. No es como ahora, hermano, que todos podemos ser ungidos. Todos podemos nosotros ser ungidos. No más que el Espíritu de Dios está sobre ti y darle tú la oportunidad de que Él se desarrolle en ti. Tú eres un ungido de Dios, porque el Espíritu Santo ha sido dado a toda carne. Pero en ese tiempo no. Entonces nadie tenía esa oportunidad. Cuando el profeta preparaba su redoma, que era una vasija, y la llenaba de aceite, va a ungir a alguien. Vamos a ver a quién es. Debe ser un próximo profeta. Debe ser alguien importante. No, él llevó todo eso escondido y se apareció en casa de Isaí. Y sabemos en la historia cómo fue todo.
que le dijo, a ver, vengo aquí, quiero ver a tus hijos. Y comenzó a pasar el primero y Dios le decía, ese no es, el otro tampoco es, el otro tampoco. Se le agotaron los hijos, porque el más chico, que no tenía edad todavía de madurez, que los jóvenes, los más jóvenes lo usaban para pastorear ovejas, porque era un trabajo, sí, de valiente, porque había que enfrentar peligros, pero era un trabajo más suave que los que trabajaban. Estos tenían que ya participar en las guerras. Acuérdense ustedes que el pueblo de Israel era un pueblo aguerrido, un pueblo que se preparaba desde los 20 años, ya tenían que participar en las guerras. O sea, ya eran parte del plan de Dios de proteger al pueblo y de trabajar en el área esa. Y mientras era menor podía pues dedicarse al pastoreo y eran cosas más inofensivas. Cuando ya viene David, Dios le dijo, ese es úngelo. Y sin comerla ni beberla viene a ser ese muchacho ungido. Y de buena esta primera comienza pues la sabiduría de Dios y comienza, su corazón estaba listo, porque Dios escogió el corazón de él. Y sabemos que Dios tenía planeado un trono para él, pero él no tenía ese afán, no había afán de él por tener un trono. Simplemente él lo que siguió el camino, lo que Dios le estaba mostrando. Y vemos en la vida de David cómo se fueron abriendo oportunidades, porque cuando Dios te quiere usar, Él te abre oportunidades. A veces son un poquito duras las oportunidades. No es todo color de rosa, porque David no la pasó a veces de color de rosa. Pero lo mandó, le dio un trabajo ahí en medio del palacio a cuidar, pues ayudar a Saúl, que estaba loco y necesitaba una cierta terapia para él aguantar la locura de ese espíritu inmundo que lo atormentaba. Una buena posición para alcanzar el trono a la fuerza, pero David nunca iba a tomarlo a la fuerza. Y nosotros vemos cómo pasó altas y bajas, pero esas altas y bajas ayudaron a que él madurara, porque a veces decimos, yo no tengo que pasar esas bajas porque yo soy un hijo de Dios. A veces cuando vienen esas pruebas es para adquirir madurez en medio de lo que Dios te está llamando. Y a veces no entendemos porque estamos pasando por eso. Y David comenzó a desarrollar en esa área de saber cómo defenderse, de saber cómo perdonar, de saber cómo lidiar, cómo esconderse del enemigo para no extender su mano. Todas esas estrategias las aprendió David, y todo era porque el Señor le tenía preparado un trono. Nosotros no vamos a tener ese trono tranquilito de sentarnos y decir, aquí llegué yo. Estamos pasando por un proceso. Cuando gente se interpone contra ti injustamente, es una buena oportunidad de perdonar, porque esa es una acción que la necesitamos para poder sentarnos en el trono, porque esa fue la posición que Jesús mostró. Es importante. Y en medio de esas altas y bajas, Dios lo sentó en el trono. En tremendas luchas sentó a David en el trono, pero nunca David usurpó el trono de Saúl, jamás. Ni siquiera cuando Saúl lo perseguía, decir, yo voy a buscar, ya que él se volvió loco, está mal, vamos a hacer ahora una revolución y vamos a tumbar a Saúl y me pongo yo porque a Dios me ungió para eso. Ni siquiera hizo eso. Era lógico que lo hiciera, tenía el apoyo de Dios, pero no era la estrategia de Dios. A veces la estrategia nuestra es más rápida, pero no es la efectiva. Y eso fue lo que pasó con David. Cuando ya fue el tiempo que Saúl pues, fue muerto y pasó lo que pasó, entonces el mismo pueblo dijo, David es el que Dios escogió para rey. Es necesario que David se siente en el trono. El mismo pueblo lo puso, el mismo pueblo apoyó a David y David se sentó en el trono. Cuando ya David tomó el trono por 7 años en Judá, porque no era todo Israel estaba, que es la parte norte de Israel, ahí tenían otros reyes y varias dinastías y pasaron, no siguió la misma línea de sangre. Ellos tuvieron muchos reyes diferentes. Entonces aquí David pues reinó esos 7 años y fue tan bueno lo que hizo, que llegó el momento que Israel también lo aceptó como rey y vino a ser rey de todo Israel, tanto la parte norte como la parte sur, y vino a ser el rey David. Nadie lo puso Dios. Él es el que lo pone, como dice aquí, yo lo haré, que se siente conmigo en mi trono. Él es el que lo hace.
Pero ¿qué pasó con David? Cuando ya David estaba en su trono, estaba rigiendo, estaba haciendo todas las cosas, se le levantó un hijo de su propia sangre, un hijo que quería usurpar su trono. Dice, yo le voy a quitar el trono a mi padre, yo se lo voy a quitar, voy a buscar a ver qué estrategia uso. Y ese fue Absalón. Yo voy a buscar una forma de agarrar ese trono, yo voy a ser rey de Israel y yo me voy a sentar en ese trono y se encaprichó en el trono y se paraba en la puerta de la ciudad, porque la puerta de la ciudad, yo estuve hablando la semana pasada, que era donde se resolvía todos los asuntos, ahí se hablaba de negocio. Y entonces él se paraba y cada vez que entraba alguien nuevo que venía pues de todos los lugares de Israel, entraban a Jerusalén. Él le decía, ¿a qué vienes? ¿De dónde vienes? Ah, no, que vengo a consultar al rey. Ah, yo puedo ayudarte. Mira, y lo abrazaba y lo besaba. Y así se robó el corazón de todo el pueblo, poquito a poco, por varios años. Cuando ya tuvo una buena cantidad de gente que lo apoyaba, levantó, se sublevó y levantó un montón de gente que lo apoyaba a él. Y entonces dijo, ahora yo me voy a hacer rey a la fuerza. Ahora yo voy a tomar el trono. Y se fue a Hebrón, que Hebrón es un lugar donde siempre al rey se le titulaba como rey, allí en Hebrón. Y entonces ahí mandó que gritaran que el rey, Absalón es el rey, ya no va a ser David. Y todos los que le apoyaron, bueno, pues se hicieron a una. Y David, que estaba acá en Jerusalén, dijo, pero ¿y esto qué cosa es? Si tu hijo anda diciendo ya que él es el rey, dijo, ah, bueno, pues no, yo me voy de aquí, porque yo no quiero que él venga y me mate todo el pueblo. Yo me voy, yo dejo el trono. Yo dejo el trono. Él lo quiere. Dios me lo dio, pero si él lo quiere, que lo tome. Mira, cuando Dios te da algo, Dios te lo da. Aunque cualquiera te lo quiera quitar. Y yo veo esto en aquel que quería usurpar el lugar, porque Absalón quería sentarse en el trono a la fuerza. Y se sentó. Pero duró tan poco, hermano. Como decimos nosotros, como un dulce a la puerta de una escuela. No dura nada. Si nosotros decimos un merengue en la puerta de una escuela, pero muchos no entienden lo que es merengue, que es un dulcecito. Y se sentó y dijo, aquí llegó el rey. Y David dijo, ahí está el trono, hijo. Y se fue, él se fue y sabemos toda la historia, cómo subió la cuesta de los olivos y fue llorando y descalzo, llorando, y fue a la cima del monte de los olivos a adorar a Dios. Dios, tú me diste el trono, mi hijo lo quiso. Yo se lo di, porque el pueblo, pues yo no quería que me matara el pueblo. Para mí lo importante es el pueblo, porque es tu pueblo, apoyando siempre al pueblo. No le importaba su posición. Y Dios tomó carga del asunto. Y entonces Dios, pues está bien, esa posición me gusta. ¿Y qué pasó? Bueno, sabemos en la historia todo lo que pasó, que finalmente Absalón quedó, se le encaprichó ya no solamente tomar el trono, sino matar a su padre. Hay que matarlo porque al rey, ¿verdad? Como dice, muerto el perro se acaba la rabia. Ya, se acaba. Ya no voy a tener yo celo. Ajá. Así que yo tengo que matarlo. No voy a matar al pueblo, pero voy a matar a David, porque es el contrincante. No, él puede agarrar mi trono, pero David no tenía nunca esa inclinación de pelear por el trono. Porque cuando Dios te lo da, te lo da. No tienes tú que pelearlo, simplemente unirte al propósito de Él. Y Él estaba unido al propósito, y muchos dirían, yo no puedo entender que pueda hacer David dejarse derrotar así de esa forma, cuando Dios le dio algo. Pero cuando Dios te da algo, te lo da, hermano. Aunque lo quieran obtener a la fuerza, pero cuando Él te da algo, te da una promesa, Él te lo da. Tú no tienes que estar diciendo, no, esa promesa me la dio y se tiene que cumplir. Se va a cumplir. Solamente cree en Él y únete a Él, a su pensamiento. Es Él, es Dios en ti. No hay separación. Pero sabemos que duró poquito. Porque al poquito tiempo Él salió con su ejército a matar a David. Y Él fue a matar a David. ¿Y qué pasó, hermano? Se quedó enredado por su cabello en un árbol. En sus conceptos, en su forma de pensar, en sus planes, se quedó enredado en sus planes, pero en la práctica se quedó enredado en su cabello, en una rama de encino, que parece que es una rama que tiene mucha rama, no sé cómo es, y quedó enganchado de tal forma que ahí lo alancearon. Fueron 10 y lo alancearon, lo mataron.
Y dice, y abrieron un hueco y tiraron el hueco y lo llenaron de piedra. O sea que, mira qué fin más feo tuvo Absalón. Un hombre que hasta él hizo un monumento de él, tenía un orgullo propio que lo levantaba y él se hizo un propio monumento porque nunca tuvo hijos. Y él dijo, para que se diga, aquí estuvo Absalón. Tenía un orgullo propio muy grande. Podemos decir nosotros el dragón. Recuerden ustedes que en Apocalipsis, cuando habla del dragón, es el orgullo propio. Dice, y abrieron un hueco y lo llenaron de piedra. Y lo tiraron, lo llenaron de piedra. Y quedó Absalón. ¿Y qué pasó cuando llegaron a ver a David? David lo que se puso a llorar cuando le dijeron, ¿cómo está? ¿Y cómo está Absalón? ¿Y cómo está mi hijo? ¿Y cómo está? No, ya se acabó todo, ya los enemigos se dispersaron, no hay problema. Bueno, pues Absalón murió. Y sabemos la historia que David se tiró a llorar y a gritar, ay, Absalón, hijo mío, porque era su hijo, porque lo amaba. ¿Tú amabas a tu hijo? Aunque sea lo que sea, pero tú amas a tu hijo. Y lloró y lloró porque su hijo había querido el trono y él se lo había dado, pero Dios no se lo concedió. El trono no se gana así. Cuando dice, yo haré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. ¿En qué venció Jesús? ¿Cómo Jesús venció que pudo sentarse en el trono con el Padre, siendo Dios él? Su corazón sometido al Padre. Su corazón sometido al Padre. Él desde que llegó, él dijo, mi Padre y yo somos uno. No lo habla así cuando dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y da un énfasis en la unidad. Y esta unidad tiene que estar en nosotros con Él. Hay una perfección en la unidad, como encontramos en Juan 17, que es una oración bien larga, que Jesús, todo el énfasis, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, que sean uno, que podamos ser uno solo. Y ese es el plan de Dios, el que nosotros podamos ser uno con Él. ¿Cómo pudo Jesús sentarse en ese trono? Bueno, vamos a ir a la historia de Jesús. Muchas personas dicen, bueno, hermano, ¿cómo fue que Jesús venció? Amando, perdonando, exhortando cuando había que exhortar, obedeciendo al Padre en todo. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. Mira qué conexión tenía con el Padre. Qué oración más chiquita. Mira, si a mí me dicen, tienes que sacar un muerto podrido de 4 días, voy a hacer ayuno 4 días yo, para sacar al muerto ese, que está podrido. Hay que tener fe, hermano, y hay que poner una oración fuerte. Como a veces te dicen, hermana, es una oración fuerte. Pues yo no sé lo que es una oración fuerte. Bueno, con mucha fe, ¿no? Una oración con mucha fe. Pero Jesús, la oración fue así, Padre, yo sé que siempre tú me oyes. Y con la misma ella llama a Lázaro. ¡Wow! ¡Qué oración! Nunca había visto una oración tan relámpago como eso, para una cosa tan grande que hizo. Pero la conexión era tan perfecta que él sabía que el Padre quería hacer eso, quería levantar a ese hombre podrido para que ellos vieran que él puede hacer todo. Y él lo dice, no lo hago por causa, quiero que todos vean, que todos conozcan lo que tú puedes hacer. Porque era fácil levantar hasta un muerto, que ya llevaba un ratico muerto, pero no de 4 días. Pero bueno, todo esto que nosotros hemos visto y lo encontramos en Juan 17 y en otros versículos, que más que Jesús siempre decía, mi Padre obra y yo obro. No me levanten por lo que yo hago, sino denle gloria al Padre. O sea que Él nunca usurpó el lugar del Padre. Él lo tomaba en cuenta. Y nosotros estamos tomando en cuenta el lugar de Él. Él es Dios, Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Él es el Cristo, Él es el ungido, el que vino a tomar forma de hombre para entonces llevarnos nosotros otra vez a la imagen y semejanza de Dios, que se había perdido porque Adán le echó a perder. La regó, como dicen ustedes aquí. La regó. Me dicen mucho, oye, tú hablas muy mexicano. Bueno, pero que así me entienden mejor, ¿verdad? y nada más que tengo que explicar qué quiere decir. La regó. La echó a perder, la echó a perder, ¿no? Y todo esto nosotros lo vemos y lo encontramos en las Escrituras. Dios quiere hacer un hombre
hombre nuevo sin dualidad. ¿Qué cosa es dualidad? Dualidad es vivir en dos formas, espiritual y natural. Bueno, hoy soy carne, mañana estoy espíritu porque es la hora de ir a la iglesia y ahí yo voy a adorar al Señor. Pero mañana yo sigo siendo el mismo. Eso es dualidad. Somos dos, pero el Señor quiere que seamos uno. Fíjense qué tremenda meta nos está llevando, a dónde nos está llevando. Y Él está buscando una persona que no tenga dualidad, o sea, está trabajando, porque sabe que lo traemos. Traemos el hombre viejo arrastrado de una pata, la verdad. Y cuando nos enojamos, y cuando esto que se me la hace, que me la paga. Y a veces tenemos expresiones muy toscas que lo hemos heredado del hombre viejo. Y ahí le traemos al muerto. Entonces, el Señor viene a rescatarnos de esa forma de vida. Si nosotros vamos aquí a las Escrituras, vamos a encontrar que hubieron muchos casos en la Biblia, el Señor enseñándonos que esto se ha repetido muchas veces. Por ejemplo, el primer caso que yo veo es Adán y Jesús. Vamos a hacer aquí un breve estudio. Adán trae la muerte, o sea, introduce la muerte, porque le dice, si comes de ese árbol, moriréis. ¿Sí? Dice, y a través de Adán entró la muerte. Pero Jesús, ¿qué? Trae la vida. ¿Ustedes ven la diferencia? Uno habla del primer Adán y Jesús es el postrer Adán, es el último Adán, el que viene a poner las cosas en orden. Adán, su descendencia hereda muerte, pero en Cristo su descendencia hereda la vida eterna. Porque en mí encontraréis vida eterna. Esta es la vida, que conozcan al Padre, esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, a ti, Señor, a ti, que te conozcan a ti. Y Dios ha abierto en nosotros, hermano, la capacidad de poder conocer al Padre. Porque Jesús nos los ha presentado, ahí nos los ha enseñado. Cuando Él le dijo a Tomás, a Felipe, ¿me viste a mí y ya viste al Padre? Porque para ellos Dios era un misterio. Todavía el nombre de Dios no lo mencionan los judíos. Ellos dicen el Shaddai, el Elyon, le dicen muchas formas, pero no dicen así Dios. No, ellos no pueden mencionar el nombre de Dios, porque no lo conocen. Y nosotros le decimos, papito, papá. ¿Cuántas cosas nosotros le decimos a Dios? Ellos dirán que somos unos irrespetuosos, porque no tenemos respeto. No, hermano. Cuando tú amas a tu papá, tú le dices papito, como Jesús que le decía Abba, Abba, Abba. Abba para un judío es la expresión de un bebé, de un niño, hasta como los 5 o 6 años, que le dice Dario, papito. Ya más grande le dicen ya pues papá. Porque tú sabes, una pena que un muchachón de 30 años le diga Abba, Abba a su papá. Porque no es costumbre así. Es la forma. Y Jesús trataba al Padre como Abba, Abba, como papito. A mí eso me sorprendió porque mi vecina era judía. Acá cuando el primer lugar donde vivía aquí en San Antonio. Y yo le pregunté qué expresión era Abba. Porque su niñito, que yo lo llevaba a kindergarten, nos turnábamos las dos. Me gustaba oírlo en el patio jugar y cuando llamaba papá, Abba, Abba, porque hablaba en hebreo. Y a mí me tocó aquello. Dice, es que ya cuando sea más grandecito, ya no va a decir Abba, va a decir papá o va a decir otra forma, porque ya eso es muy, muy de niño decir Abba. Yo me quedé, yo dije, y Jesús trataba al Padre como un niño chiquito. ¡Qué hermoso! Para mí fue algo tan hermoso saber eso, hermano. Me añadió un poquito más de lo que es la actitud de Jesús con su Padre. Bien. Aquí también dice que Adán recibe la promesa de redención, pero Jesús cumple la promesa y nos redime. ¿Ves qué diferencia hay? Adán recibe todo el dominio. No recuerdan que le dice, a ti te he puesto todas las cosas, tú vas a manejar todas las cosas, pero lo pierde. Pero el Señor tiene todo el dominio. Él viene a recuperar el dominio de todo. O sea que la acción del postrer Adán nos ayuda a nosotros a volver a tomar ese camino que el Señor ya lo labró, ya lo preparó de antemano. Y vemos los dos casos.
Pero vamos a ir ahora a Caín y Abel. Caín procura el camino por sus propios medios. Dice que Caín salió y sabemos nosotros lo que hizo Caín, que él no apreciaba lo que es la adoración a Dios. Y cuando, pues la costumbre que ellos tenían desde Adán, porque Adán cuidó el camino de la comunión con Dios y Adán hacía sus sacrificios a Dios. Eso no se quitó, porque la comunión siguió. La comunicación con Dios siguió, porque mucha gente dice, Adán ya no tuvo comunicación con Dios. Mentira, sí la tuvo, pero ya no era igual. Ya tenía un camino de sangre, porque había roto algo ahí, había roto algo del pacto. Ya no estaba en el huerto, ya no estaba en ese jardín, ya no estaba en el lugar, esa presencia plena con Dios. Pero sí tenía una forma, porque Dios es tan bueno que siempre va a procurar un camino. Él es el camino. Y entonces él hacía su sacrificio y eso se lo traspasó a sus hijos, pero uno lo aprovechó y otro no. Esto vemos las dos voluntades que hay en nosotros siempre. En nosotros posiblemente hay una voluntad que siempre va a querer hacer lo nuestro. En este caso Caín fue así. Y la voluntad de Dios es que se haga la voluntad de Dios para que las cosas nos vayan bien y nosotros sepamos que andamos por el camino correcto. Pero ¿qué pasó con Caín? Cuando le fueron a llevar la ofrenda a Dios, pues él llevó de la tierra. Él quizás llevó cosas buenas, yo no digo que no llevó cosas malas, no llevó cosas marchitas, llevó el fruto de la tierra, a lo mejor llevó lo más bonito que había, pero eso no era lo que a Dios le agradaba. El sacrificio era a través de la sangre. Y Abel, como sabía, porque conocía más de Dios, porque tú sabes lo que Dios quiere. Por eso a veces nos duele cuando hay personas que llevan sacrificios a Dios y se van arrodillando, caminando cuadra. ¿Por qué cree que ese es el sacrificio? Es lo mismo que Caín. Están dándole a Dios algo que a Dios no le interesa, no le importa. Eso a Dios no le toca nada. Le da hasta dolor ver aquello como se destrozan las rodillas para hacer un sacrificio para que Dios cumpla algo que están esperando. Y Caín tenía esa actitud también. Y esa es la actitud del hombre natural. A ver de qué forma yo le doy a Dios para que Dios me vaya todo bien. Voy a ponerlo contento con esto. Déjame darle de esto. Pero no es a través de lo que Dios manda. Y era a través de la sangre. Y Abel sí sabía, porque veía a su padre como agarraba las ovejas y preparaba la ofrenda. Y entonces él dijo, este es lo que Dios quiere. Y buscaba de lo más gordo que tenía, de todo su ganado, y le daba a Dios lo que Dios realmente demandaba. Y lo hacía con un corazón, porque está escrito, está en el libro, hasta en Hebreos, ahí lo encontramos nosotros. En el Nuevo Testamento se habla de Abel. Dice, todavía la sangre de Abel está fresca. Todavía clama justicia. Y han pasado miles de años. ¿Por qué? Porque ese hombre con todo su corazón murió. Y dice aquí que así mismo que como Caín procuraba su camino por sus propios medios, Abel la busca a través de la adoración, a través de la presencia de Dios. Vemos las dos diferencias. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Caín amaba más su vida que la vida de Dios. Y Abel, a través del amor que le tenía a Dios, pierde su vida. La perdió, murió. Es la primera sangre que se derrama desde el principio de un hijo de Dios. Y vemos que vamos a ver siempre esas dos actitudes, así como Saúl y David. Saúl velaba siempre por sus propios intereses y David velaba por los intereses de Dios y del pueblo. Saúl decía, mis ejércitos, yo necesito un ejército de hombres, y cada vez que veía a alguien capacitado, pues le daba el trabajo de, ¿tú quieres entrar a mi ejército? Lo veía, buena estatura, fuerte, bonito, todo muy bien, este lo quiero para mi ejército, yo quiero tener el mejor ejército de Israel. Y David decía, yo quiero, Señor, que tú me dejes el ejército que tú quieras. Y el Señor le mandó un montón de hombres ahí, todos endeudados, todos con problemas, todos amargados de espíritu. Y ese fue el ejército que le mandó David. Y esa gente se purificó tanto en aquellas cuevas, en aquel tiempo que huyeron, tanto que vinieron a ser los valientes de David. El ejército mejor que tuvo Israel, el ejército de David. Y siempre David dijo, el ejército de Jehová. Y desde chiquito lo dijo cuando se enfrentó ahí a Goliat, que dijo, ¿cómo es posible que este gigantón esté asustando al ejército de Dios? Él no dijo al ejército de Saúl.
al ejército de Dios, pero ¿cómo ustedes tienen, como bueno, también dice aquí, cómo tienen agallas ustedes para hacer eso? No es posible que ustedes hagan eso. Y él mismo se llenó de fuerza por el Espíritu de Dios y enfrentó al gigante, porque el gigante había avergonzado al ejército de Dios y había puesto a Dios por maldiciones y lo había pisoteado, la dignidad de Dios. Y eso el Espíritu de Dios lo tomó de tal forma que pudo vencer al gigante. Entonces, eso venía en David y tiene que venir en cada uno de nosotros, porque eso lo trae el Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu de Dios, cuando nosotros decimos, este es mi pueblo, bueno, aquí está la congregación mía. No, hermano, esta congregación es del Señor. Cuando yo veo gente que dice, no, yo tengo una iglesia, yo. Hermano, no es esa la actitud que el Señor está esperando de un pueblo que realmente está en una unidad perfecta con Él. El pueblo es del Señor. Las ovejas son del Señor. El Señor vela por sus ovejas. ¿Ve? Y todas estas cosas nosotros lo podemos ver haciendo una similitud en esto. Saúl era miedoso, David no. En nosotros hay áreas que todavía hay miedo. Nos da temor esto, nos da temor si habla mal de nosotros, nos da temor que no me vaya bien, nos da temor que en nosotros hay muchas cosas que tienen que todavía que irse pues desechando, porque hay dualidad, todavía hay dualidad, todavía andamos acá y acá, ¿no? Pero David no tenía miedo a nada. Él lo dijo, yo no tengo miedo a nada, yo no le tengo miedo a nada. ¿Por qué? Por la unidad que tenía con Dios. Y David era un hombre de carne y hueso, igual que nosotros. Eso es un ejemplo que yo estoy dando, mostrando la similitud. David nunca procuró el trono a su fuerza. Nosotros tampoco lo vamos a procurar a la fuerza. Nuestra unidad con Dios, ¿cómo nosotros podemos incrementar esa unidad con Dios? Bueno, hay muchos caminos. Y el camino para mí es el camino de la adoración, el camino de unidad con Dios. El poder conocerle a Él en la integridad de lo que Él es en esa fibra de adoración. Cuando adoración no es solamente cantar, pero cantar es parte del complemento de la adoración. Pero es esa conexión que Dios ha inventado, porque Dios es así y Él inventó la música, Él inventó la conexión, Él inventó todo. Y nosotros solamente somos vehículos ahora que estamos respondiendo a la atracción que Dios está poniendo en nosotros, venciendo la parte adversa, la parte contraria que hay en nosotros. La parte contraria, como les digo, es la parte negativa que encontramos en toda esta gente que aparecen aquí, que toda esta gente pues son ejemplos que Dios ha dejado en las Escrituras para que nosotros veamos las dos facetas, las dos cosas. Y estas cosas pues, ¿cómo podemos nosotros día a día entender esto? O día a día caminar en esto. Tu conexión con Dios es básico, tu comunicación con Él es básico, tu entendimiento de Él es básico, es parte integral de lo que es la vida en Dios. Conocerle a Él, como dijo Jesús, conocerte a ti, Padre, esa es la vida eterna. Que te conozcan como yo te conozco a ti. En ese entendimiento, en poder nosotros, cuando le estamos presentando a Dios una alabanza o estamos nosotros pasando por una situación, ¿quién es? ¿Eres tú o es Él? ¿Qué haría el Señor en tu caso? ¿Qué haría el Señor en mi caso? En este caso que estoy pasando ahora. ¿No sentamos a meditar qué haría el Señor en este caso? ¿Cómo actuaría el Señor? ¿Se remangaría las mangas y se pusiera a pelear? ¿O simplemente decir, bueno, Padre, todas las cosas están en tus manos? ¿O dar una exhortación? Pero para conocer el pensamiento de Dios tenemos que acercarnos a Él. Dios le dijo una vez a través del profeta Amós, le dijo al pueblo de Israel, prepárate Israel para el encuentro con tu Dios. El plan de Dios siempre ha sido prepararnos para el encuentro con Él, para conocerle a Él. Dios no es un Dios que se oculta más. Él, como decía Salomón, Él habita en oscuridad porque nadie podía pasar una línea, porque en el lugar santísimo no se podía pasar, era un velo que cerraba ese misterio y todos podían ver hasta aquí. Pero ¿qué había más allá? La presencia de Dios
Pues sabe Dios cómo es. Nadie sabía poder llegar ahí. Y era un misterio, pero el misterio los hacía que ellos anhelaran eso. Bueno, Señor, hasta aquí llego, como hacía Josué. Josué no podía pasar para allá, pero ¿sabe lo que hacía? Se postraba a la puerta del tabernáculo. Cuando había que interceder, él se postraba, él no podía pasar. Pero la actitud de él lo preparó para venir a ser el segundo líder para entrar a la tierra prometida. Y todo lo que hacía él era postrarse ahí a la puerta del tabernáculo. Cuando veía que el pueblo se iba en contra de Dios, él se ponía a interceder. Señor, el pueblo, mira, ¿qué hago? Bueno, pues me voy a ponerme a orar. Y entonces él se ponía a la puerta del tabernáculo y se postraba. Y ahí se ponía, no sé cómo hacía, oraba, intercedía, cómo, no sé. Josué hizo eso. Pero no tenía permiso para entrar a participar del lugar santísimo. Pero lo poquito que podía hacer, lo hacía requete bien. Y ¿sabe qué? Y Dios lo tomó como justicia. Y Dios dijo, este es un poquito miedoso y todo, pero ya está capacitado. Yo le voy a dar unas cuantas palabras. Y por eso que le dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, toma la tierra, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Y le da esa exhortación varias veces a Josué. Porque Josué tenía, el potencial de Josué era el amor que le tenía al Señor. Él le tenía amor al Señor y esa, hermano, es la base que el Señor nos está ayudando ahora a cómo nosotros podemos desarrollar ese amor. ¿Cómo tú desarrollas el amor con una persona? Comunicación. Comunicación. ¿Cómo podemos nosotros amar a alguien si ni siquiera ni lo conocemos, ni tenemos roce con él y lo conocemos de lejos? El estar con esa persona continuamente, el ser parte de esa persona, y más siendo Dios, porque tú dices, es más siendo Dios, el que nos creó, el que puso todas las cosas en orden en mí, el que ha hecho todos los planes. Caramba, qué tremendo, qué plan tan grande ha hecho Dios para capacitarnos nosotros para conocerle a Él y decir, yo te he amado a ti primero, tú puedes amarme, porque yo te amé primero. Y a través del amor, dejarnos envolver con Él, en ese amor, como David lo hizo. ¿Cómo David lo hizo? Qué tremendo. De pequeño yo sé que tenía un corazón inclinado a Dios. Hay gente que nace con un corazón muy inclinado a Dios. Hay personas así, que naturalmente aman a Dios, tú los ves de chiquito y siguen así. Y hay otras personas que se vuelven más duras. Cada uno tiene su característica, pero aún el más duro, vamos a poner, el apóstol Pablo no era flojito el apóstol Pablo, era religiosísimo, pero en el fondo amaba a Dios. Tenía una faceta muy religiosa, pero en el fondo había un amor por Dios, pero no sabía cómo manejarlo. Y lo manejaba en forma de leyes. Estos cristianos hay que morir porque eso no puede ser, eso es una secta. Y él ponía sus cosas porque tenía autoridad. Pero cuando Dios lo toca, pacatún, ahí se acabó, se le cayó todo eso y se levantó ¿quién? El amor. Y comenzó a hacer pues todo lo que realmente se dejó hacer el apóstol Pablo. No era fácil el apóstol Pablo siendo Saulo. Qué casualidad que se parece mucho al nombre Saúl. Podemos decir, es un derivado. Saulo se llamaba. Y el Señor le dijo, ya no te vas a llamar más así, mijito. Ahora te vas a llamar pequeño. Pablo quiere decir pequeño. Ahora te voy a cambiar el nombre. Quítate todo ese orgullo que tienes arriba. Ahora va a ser una persona sometida a mí. Pero porque se dejó a trabajar. Entonces, el Señor está trabajando con nosotros porque nos está llegando al plan. El plan en Dios es que seamos uno con Él. Cuando nosotros leemos aquí en Amós 4, y quiero leerlo un momentito, verso 12. Amós 4, versos 12 y 13. Amós era un pastor y Amós sabía que Dios le había dicho, mi pueblo he tratado de toda forma de hacerlo entrar por el camino y no quieren, pero quiero prepararlo para el encuentro conmigo. Pero no quieren, les ha ido mal en todo, porque eso es lo que han sembrado, eso es lo que recogen. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, le dice. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, prepárate.
A veces nosotros no nos preparamos, hermano. Actuamos por nuestra propia fuerza, la verdad es esa. Por nuestros propios impulsos. Uno tiene impulso. Y si uno viene pues, de una generación de esa, de gente violenta, que está uno acostumbrado a actuar violentamente, porque de ahí hemos heredado eso, aún el Señor puede traer una nueva herencia en ti, puede venir y cambiar, porque yo he visto gente que, wow, ¿cómo pudieron cambiar? Me recuerdo un hermano que conocimos de Puerto Rico, que él era horrible en Puerto Rico, era famoso por lo malo que era. Y se convirtió, nadie le creía, le decía, no puede ser que tú hayas cambiado, tú no lo cambies con nada. Se vino a Estados Unidos un tiempo y cuando regresó, no, ya traía fruto. Pero dice, tuvo que pasar años para que me creyeran, porque era tan malo yo que nadie me creía. Y vieron que verdaderamente Dios había transformado completamente a ese hombre. Pasaron años, como pasó como Saulo. ¿Saben ustedes cuántos años tuvo Saulo en Arabia? Cuando Saulo recibe el impacto del Espíritu, que lo deja ciego, y está 3 días ciego, y Dios le abre el entendimiento, y comienza Pablo a darse cuenta y ajustar todas las cosas, y limpiarse de todas las leyes, y comenzar a recibir esa ley de espíritu de vida. Se tuvo que ir a Arabia 14 años, porque todos le tenían miedo a Saulo. Decía, ese no es el que asolaba las iglesias, ese no es el que los llevaba presos. Y le tenían miedo, estaban así cuando llegaba Pablo a un lugar, porque pues ahí vemos nosotros que Bernabé llevó a Saulo a presentárselo ahí a los hermanos de la iglesia. No, todos le huían. Pues él decía, no, que no, este hombre viene aquí a espiarnos y seguramente nos va a llevar preso a todos. Y todos le tenían miedo. Y entonces el mismo Saulo tuvo que irse a Arabia. Ahí nosotros encontramos en el libro de los Hechos. Y estuvo 14 años separado completamente, recibiendo del Espíritu. Y él ahí, pues todo lo que había recibido como fariseo, era un fariseo, que él estaba bien documentado por todas las leyes. Todo eso se tenía que volver espíritu en él. Y le costó todos esos años. Cuando él regresó, no, ellos se quedaron impactados. Este es Saulo. No, ya no me llamo Saulo, ahora me llamo Pablo. Y ahora soy hermano. Ya no soy fariseo. Ahora soy, mira, como ustedes. Y ahí comenzó a compartir con ellos. Y el apóstol Pedro dice, y aún Pablo dice cosas que muchos ni entienden y lo tuercen. Porque este hombre desarrolló espiritualmente increíble. Pero porque se dejó trabajar por Dios, hermano. Él lo primero que hizo fue completamente el orgullo que tenía de ser fariseo, tenía ciudadanía. Era romano, era judío. El ser romano en aquel tiempo, wow, excuse me, era como decir gringo ahora. Pues sí, algo así, ¿no? Y imagínate, el romano, todo eso era romano. Y decir, yo soy romano y soy judío. Así que tengo dos, ya hasta eso se le fue. Cuando ya pasa todo eso, que todos ven al apóstol Pablo, que ya no era Saulo, ahora era el apóstol Pablo, estaban sorprendidos del cambio. Y entonces él empieza a decir, todo lo que yo tenía lo he tomado por pérdida. Porque nací fariseo. Estudié a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue el mejor maestro que tenía cualquier judío rico, porque no todo el mundo tenía la oportunidad de tener a Gamaliel de maestro. Aprendí a los pies de Gamaliel, fariseo, doble ciudadanía. Él hacía tiendas, era como decir un arquitecto, era un hombre de posición. Dice, todo eso lo tengo estimado como basura. Aquí dice en las escrituras, dice como estiércol, todo eso, por tal de asirme de él, esto lo tengo estimado como que no vale nada, porque lo que vale es lo que yo ahora he alcanzado. Óyeme, que eso te lo diga Pedro, que puede decir, bueno, yo era pescador y dejé las redes y lo tengo por pérdida. Eso no es nada, cualquier es pescador. Pero haber pasado por todo lo que tenía Pablo y decir, eso para mí es nada, porque esto es lo más grande que yo he recibido. Este es el plan de Dios es lo más grande que yo he recibido. Y mira, de todo corazón lo dijo, hermano. ¿Por qué? Porque verdaderamente él hizo un balance, él dijo, esto es lo que vale.
Y eso se lo transmitía a todos los que le predicaba, les transmitía aquello. Entonces cuando ya el apóstol Pablo, después de 14 años de trato con Dios, se presentó a las audiencias que iba a los cultos, a las casas, porque donde quiera se reunían, hasta una casa que alquilaron 2 años y él ahí enseñó, los respetaban y escuchaban al apóstol Pablo. Decía, wow, qué tremendo, este no era ese, no se parecía en nada, hermano. ¿Por qué? Porque incrementó la unidad con Dios. Y al incrementar la unidad con Dios, hay cambio. Él estaba capacitado, el Espíritu de Dios te ha capacitado, el Espíritu de Dios nos ha capacitado a todos. Dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Yo me estoy preparando para el encuentro con mi Dios. No quiere decir, ay, déjame ver cómo hago ahora para el encuentro con Dios. No, hermano, está en ti. Está en medio de ti. Dice, hay uno que está en medio de ti que tú no conoces. En nosotros habita el Espíritu del Dios Altísimo. Pero a veces no digerimos eso. Porque decimos, wow, ¿cómo? Dios está en mí. Eso es muy difícil, recibir esto. Pero recíbelo porque dioses sois. Jesús le dijo, dioses sois. Ustedes tienen capacidad. Pero si esa capacidad la centran en esta otra parte de la dualidad, en la parte de Caín, en la parte de Adán, en la parte de Saúl, eso va a llegar a un límite y ya. Punto. Pero en este lado de acá, en el lado de Abel, en el lado de David, en el lado de Jesús, de Jesucristo, ya eso no tiene límite. Es una, como podemos decir, vosotros sois hechura de Dios. Sois la hechura de Dios. Así decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo usaba unas palabras, wow, qué tremenda. Somos nosotros hechura. O sea, el Señor nos recortó a nosotros por la misma medida de Él. Nos hizo a su imagen y semejanza. Así mismo soy yo, así mismo son ellos. Pero hemos perdido esa imagen porque queremos que se vea nuestra imagen. Entonces, en esto, este es el plan de Dios para estas edades, para todas las edades. Pero estamos llegando a la culminación, al final de todas las cosas. Entonces, este pueblo postrero tiene podemos decir, una responsabilidad tan grande, hermano. Tenemos una responsabilidad grande. Y es una responsabilidad rica, buena. No es algo que es sacrificio, es algo bueno. Porque cuando entramos por lo que es su camino, todas las cosas se facilitan. Aún cuando tenemos que pasar por obstáculos, los obstáculos nos ayudan a crecer. Y nos ayuda a nosotros a decidir cómo decide Dios. Y nos enseña a nosotros a través de los obstáculos. Y estamos planeando eso. Dice, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañanas y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. O sea, el dueño de todo, el amo y señor de todo. Él es el que dirige tu vida. Pero el timón, tú le puedes decir, Señor, toma el timón o lo tomo yo. Yo quiero que el Señor tome el timón. David le dijo al Señor, toma tú el timón. Y no sabía David que Dios le iba a pasar por todo lo que pasó. Porque él hubiera dicho, caramba, Dios me va a llevar por unos caminos muy fáciles, ¿no? No, a veces tienes que pasar por valle de sombra de muerte, pero tú no vas a tener temor alguno, porque su vara y su cayado estará contigo. Entonces ahí estamos aprendiendo a funcionar en esa unidad con Dios. Tú eres uno con Él. Y vamos a terminar aquí en Juan 17, que siempre terminamos con ese. O sea que ese es el punto más importante de todo lo que Jesús ora por los discípulos, ora por ti, ora por todos nosotros. Verso 3, 17, Juan 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran,
me los diste y han guardado tu palabra y han conocido ahora que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, sabes que yo vengo de ti. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que estar bien seguros. Hay gente que dice, bueno, aquí está Dios, aquí está Jesús, aquí está el Espíritu Santo. Es uno. Porque a veces como que no asimilamos la cosa. Es uno. En el momento que digo, bueno, aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo. Ah, no, pero él dice que es uno, pero ¿cómo es esta cosa? 3 es uno. En el misterio de Dios, sí. Somos uno con Él. No trates de hacerlo con la mente porque se te explota. No trates de... A ver, ¿cómo es esto? Cuando Dios, le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, le dijo, y se llamarán Adán. Le puso un nombre. ¿Sabe qué le puso un nombre? Le puso un nombre. ¿Ustedes no lo han leído ahí? Vamos a verlo un momentico porque me gusta que... Él les llamó de un solo nombre. Vamos a buscarlo aquí. Ahí en los primeros de Génesis. Le voy buscando el versículo, no lo tenía aquí, pero aquí está. Téngame paciencia, pero quiero ponerlo, quiero dejar esto, es importante. Ténganme paciencia, pero quiero mostrar esto aquí. Ok, capítulo 5, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados. Los hizo uno solo. Eran 2, pero los hizo uno solo. Pero cuando viene el pecado, entonces se llamará Eva, madre de todos los vivientes, y Adán. Pero en Dios está el plan desde un principio de hacer uno solo. Aunque no lo entendamos con esto, pero ahí está escrito, ¿sí? Por esta razón, ese es el plan cuando nosotros vamos aquí a Juan, capítulo 17, y quiero que leamos ahora el verso 22. Dice, Padre, porque la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno. Pero no es uno que yo va a ser uno con Dora y uno con... No, es que religiosamente así es como se cree. Y no es imposible. Así no es. Nosotros nos amamos. Cada uno venimos de tantos diferentes países aquí, ¿verdad? Y con idiosincrasias diferentes, formas de vida diferentes, comidas diferentes. Pero esas cosas no nos preocupan a nosotros para creer en Dios, ni para creer en el Señor, y para unidad, y para adorar al Señor juntos. Nada de eso es importante. Todo lo externo no es importante, es nuestro corazón. ¿Sí? Entonces le dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. De la misma forma, Señor, yo les he dado a ellos una gloria. Gloria es una capacidad celestial en nosotros para ser uno con Dios. Eso está en nosotros porque tenemos espíritu. El espíritu que está en nosotros tiene acceso a conocer a Dios. Está capacitado, está programado, Dios lo preparó. Ya es como la computadora, tú le pones ahí un programa y ya la puedes usar, pero si no la quieres usar ya es cuestión tuya. Hay quien la usa para otras cosas, hay quien la usa para hacer cosas de espiritismo, cualquier tipo de religión pagana, porque la usa para eso. Pero el Señor nos la puso para la unidad con Él y conocerlo a Él en todos los misterios. Esa gloria yo se las he dado para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ellos
y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Hay una comunicación en Dios. Dios quiere comunicar con su pueblo. Dios es un Dios que habla mucho. Dios continuamente puede hablar. No se fatigará ni de día ni de noche. Dios, en Él hay un potencial increíble, es creador. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré todavía a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hay una meta fijada. Y esa meta pues está dada al pueblo de Dios. Hay un llamado. Si ustedes van viendo, hermano, el Espíritu de Dios se está moviendo, el soplo de Dios está moviéndose en toda la tierra, como nunca antes está pasando. Hay un mover, hay una motivación. El Espíritu de Dios tiene la facilidad de motivarnos. Pero si nosotros no estamos en la sintonía y estamos envueltos en tantas cosas que nos distraen, porque hay mucha distracción en el mundo hoy en día. Hay mucha gente muy distraída. Están envueltos en su... Hasta a veces tú los ves, parecen bobos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están distraídos. Sus mentes, como dice, están abarrotadas de cuántos conceptos y cuántas cosas. Y eso los distraen de lo que Dios está haciendo. Entonces, tenemos que hacer una parte de decir, bueno, Dios, yo sé que mi vida yo tengo que hacer todo lo que hay que trabajar y que hacer esto. Pero en el tiempo que nosotros leemos aquí, David era el hombre más ocupado del mundo. Moisés era el hombre más ocupado del mundo. Y todos los que nosotros vemos aquí eran gente ocupada, porque Dios no llama a gente desocupada. Dios llama a gente ocupada. Todos los apóstoles tuvieron que dejar sus trabajos para seguir a Jesús. ¿Por qué no fue allí, buscó ahí una casa de desempleo y buscó a toda esa gente? Dejó las redes. Pedro, sígueme. Es que estoy pescando, Señor. No le dijo eso. Dejando las redes le siguió. No quiere decir que nosotros hagamos eso en el sentido ese, sino que lo tomaron como lo principal. Mateo, no, yo aquí estoy cobrando los taxes. Estamos en febrero, en los taxes. No, sígueme. Lucas, no, es que yo soy doctor. No, sígueme. Cada uno tenía una posición. O sea que la posición de ellos entonces empezó a enfocarse en lo que Dios estaba haciendo en ese momento que Jesús viene a visitar la tierra. Era un momento muy importante, porque se iba a abrir ahí un capítulo grande en la historia del mundo. Entonces Dios tenía que buscar gente capacitada. Dios escogió a los discípulos y que escogió al malo también, a Judas, porque sí tiene que venir siempre un contrario para probarnos. Siempre tiene que venir un contrario para hacernos la vida cuadrito y desarrollar la vida de Dios en nosotros. La verdad es esa. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó que ahí se desarrollaron 12 hombres, 11 hombres, que después escogieron a Matías, después cuando Judas se suicidó. Sabemos que escogieron a Matías, ¿no? Y transformaron el mundo. ¡Qué tremendo! El evangelio ha llegado a toda la tierra. Y tú dices, wow, en 2000 años, qué rápido, cómo se propagó esto, cómo ha sido y cómo se ha mantenido, hermano. Mira, a pesar de todo, ahí se ha mantenido, a pesar de todas las persecuciones y todo, ahí se ha mantenido, porque el Señor tiene propósito y no va a pasar. Pero entonces ahora es el momento culminante en que todas las cosas el Señor está culminándolo, está completando. Y es el tiempo que se desarrolla su unidad, nosotros con Dios. Él y yo, uno solo somos. La gloria que me diste, un carácter manso y humilde, un carácter que sabía dominar situaciones. Jesús desarrolló eso en medio. Había momentos que él tenía que llamar la atención a los fariseos, pues claro que se lo llamaba. Llegó un momento que dice, bueno, pues ahí, sigan ustedes su camino, ustedes no permiten esto. Y Jesús siguió y caminó por todos los lugares, hizo todo lo que hizo, dejándonos ejemplo a nosotros. Entonces estamos viviendo ese tiempo. Es un tiempo glorioso que no podemos pasar por alto, hermano. Yo sé que pasan los años, ya vienen otros intereses, pero esto, el enfoque que tenemos que darle a lo que el Espíritu de Dios está haciendo, no lo podemos pasar por alto. Él quiere que tú seas uno con Él.
Él quiere que tú te sientes, Él te sienta en su trono, que tú puedas regir, dice, y les daré potestad para regir las naciones. ¿Te imaginas? Si no sabemos regir ni nuestra casa, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿No es la meta muy grande? ¿Verdad? Tú dices, wow, Señor, ¿cómo tú vas a hacer esto? Pero está escrito, yo lo creo. Yo lo creo y el Señor lo va a hacer. Él puede transformar. Lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo con todos aquellos y el Señor lo pudo hacer. ¿Y lo puede hacer conmigo? ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? Si somos sus hijos. Y este es el deseo. Mira, solamente, hermano, prepárate para el encuentro con tu Dios. Que tú realmente te pares y digas, Señor, yo creo esto. Y yo quiero que esa comunión contigo sea que yo pueda escucharte, que pueda estar seguro cuando tenga una decisión, que esa sea la correcta, porque tú me las estás dando. Tú me estás dando esa seguridad. Y tú me estás diciendo, go, ve, hazlo. O no lo hagas. Depende, ¿no?, de la situación. Pero eres tú, Señor, porque tú eres el camino, tú eres la puerta, tú eres el que abre, tú eres el que pone todas las cosas en orden. Yo quiero eso. Tiene que haber un anhelo en nosotros, hermano, para anhelar eso. Y hoy es un día que podemos hacerlo. Prepárate al encuentro con tu Dios. Tuvo Amós que decirle al pueblo, prepárense para el encuentro con su Dios, ya es hora, porque el pueblo no quería huir. Pasaba esto y que venía esto y una situación, y fueron cautivos, no sabían Dios cómo motivar la cosa, porque estaban ellos en lo suyo. ¿Es cierto que tenemos que estar en lo nuestro? Pues sí, claro, pero tú no puedes estar en lo nuestro sin enfocarte en el principal. Tú puedes estar en lo tuyo, sí, y hacer todas las cosas que hace todo el mundo, porque hay que hacerla, hay que ir al HIV, hay que ir acá, hay que hacer todas esas cosas. Es parte de la vida diaria, ¿no? Lo que hay que hacer. Pero todo esto, yo recuerdo un hermano que cada vez que iba al grocery, bueno, esto es él decía, Señor, llévame a donde hay especiales. Él hasta oraba, y llévame donde haya buenos especiales. No, él le incluía a Dios en todo, hasta en eso lo incluía. Tú sabes, me daba gracia, pero dice, pero agarraba unos especiales muy buenos siempre. ¡Qué tremendo! Como un niño, y el Señor le ayudaba a salir de lo que estaba viviendo en ese momento. Pero nosotros estamos viviendo un tiempo verdaderamente importante y demandante. Dios está demandando eso de nosotros. O sea, nos está impulsando, nos está empujando, está moviendo, está motivando. Se necesitan voces que anuncien esto, que le digan a los demás, tu Dios reina. Tu Dios reina. Aquí en Apocalipsis y oigo voces, y esas voces hablaban, exaltaban al Señor, y oigo esa alabanza que se está levantando. Se tiene que levantar en tu corazón, hermano, en medio de lo que tú estés viviendo. En ese momento comienza a levantar el nombre del Señor. En medio de la situación que estés viviendo, no importa. Gracias, Padre, porque esto es parte de lo que tú me has enseñado a vivir. Y yo sé que así como tú has permitido esto, me sacarás de esto también, Señor. Pero a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Y ahí empezamos nosotros a caminar en medio de todo eso. A través de esa adoración, de esa búsqueda de Dios. Adoración es búsqueda de Dios. Adorar a Dios es buscarle a Él en cualquier situación. El Señor está siempre accesible. Es hora de ese encuentro con Dios. Y vamos a ponernos en pie. Y toma en serio, hermano, esta palabra. Toma en serio esta palabra, porque esa es la exhortación que el Señor está trayendo ahora. Uno con Él. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque en la unidad, Padre, sí, está la fuerza, pero está la fuerza para poder caminar y andar en esta unidad contigo. Tú dijiste hasta que todos lleguen a la unidad, a la del Hijo del Hombre, a la perfección a la cual tú nos estás llevando a cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, en esta hora que estamos viviendo, una hora de mucho entretenimiento, de muchas cosas, Señor, afanes de esta vida, tantas cosas. Nos ha tocado vivir un tiempo muy ocupado, pero también ellos, Señor, en aquel tiempo, todos estaban también ocupados, de una forma o de otra, porque los tiempos y las sazones las mismas cosas, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, pero más o menos la misma cosa. Pero ayúdanos, Señor,
en esta hora que nos ha tocado vivir, la hora de los postreros, Señor. Tú con los primeros y tú con los postreros. Y yo sé que tú estás aquí con los postreros, estás aquí con nosotros, guardando, Señor, lo que nos rodea, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, los que nos rodean, nuestros hermanos, todos los que estamos, Señor, todos los que te buscamos de corazón, Señor. Tú nos estás enseñando, nos estás guardando. Y estamos, Señor, a veces ignorando que tú estás actuando en medio de una situación donde yo no acepto esa situación, pero tú nos estás enseñando a través de ella. Enséñanos para poder vivir, Señor, quieta y reposadamente. Porque cuando sabemos que tú tomas control de las cosas, entramos en un reposo tan hermoso, Señor. Porque sabemos que a la larga siempre vas a vencer tú. Así que te damos gracias, Padre, en medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y permite, Padre, que cada uno de nosotros podamos aportar el pedacito que tenemos que aportar en este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias porque tú nos has prolongado la vida. Gracias porque hemos llegado a este tiempo, a este siglo. Muchos quizás ni pensaban llegar al siglo XXI. Pero, Señor, tú nos has permitido llegar a este tiempo porque tienes un propósito, Padre. Sé con nuestros niños, Señor. Sé con los que se levantan. Mira cuántas tentaciones hay, Señor. Cuántas cosas los quieren derrumbar y derribar, Señor. Guárdalos tú, Padre. Toma tu control, Señor, de todas las cosas. Toma control de aún de nuestros pensamientos, que a veces nuestros pensamientos nos delatan todavía la dualidad que hay en nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, a saber escoger. Y enséñanos también a prepararnos para ese encuentro contigo, Señor. Porque somos tuyos. Yo te doy gracias, Padre, en esta mañana. Y yo pongo a todos mis hermanos aquí, Señor. Y aún los que no están aquí, en tus manos. Para que tomes tu cuidado y seas tú el guardador de cada uno, Señor. Gracias por tu unidad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor.